Vamos a dar seguimiento al programa del día de hoy y pues bueno, el tema que vamos a abordar es un tema realmente muy interesante, que es el cuidador primario del paciente con insuficiencia cardíaca y la identificación correcta de la red social de él mismo. Como ya me presentaron, mi nombre es César Enrique Santos Rodríguez, soy enfermero especialista y actualmente me encuentro laborando en la clínica especializada en insuficiencia cardíaca del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz. Bien, voy a iniciar mi presentación con esta imagen que creo que en estos 4 módulos que ya estamos iniciando estarán de acuerdo conmigo, que es la evolución de la insuficiencia cardíaca. En esta imagen lo que podemos observar es cómo, por ejemplo, en el lado izquierdo de ustedes podemos ver cómo la muerte coronaria ha ido disminuyendo en las últimas décadas. Creo que si en este momento cada uno de ustedes se cierra los ojos y se pone a pensar en cuál ha sido la evolución que ha tenido la cardiología en estas últimas décadas con estas técnicas de reperfusión temprana, el uso de los fibrinolíticos, los procedimientos de intervencionismo cardíaco para la colocación de stents, los procedimientos de electrofisiología para la colocación de dispositivos de alta energía. Con todo esto lo que se está haciendo es que cada vez menos pacientes se mueren de un infarto agudo al miocardio. Desafortunadamente, una gran parte de esta población va a vivir el resto de su vida con disfunción ventricular y con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y del lado derecho, pues podemos ver que desafortunadamente este es un evento, esta es una situación que estamos viendo que va en aumento. Tenemos una población cada vez más longeva, pero también desafortunadamente cada vez más enferma. Entonces, bueno, creo que esta imagen nos puede resultar familiar porque resumen exactamente los escenarios en los que podemos ver a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Comentaba una compañera en el módulo anterior que trabajaba en la unidad de cuidados coronarios y que veía cómo constantemente pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca recaían de forma constante en estas áreas hospitalarias. Bueno, creo que no nos es ajeno ver cuál es el círculo de repetición de estos pacientes. Aquel individuo que llega con signos y síntomas francos de la enfermedad y que evidentemente es inminente una hospitalización. Hospitalización que, pues bueno, llega desde el área de emergencia, en donde todo el equipo multidisciplinario hacemos todo lo necesario para poder salvar a este paciente de ese evento cardiovascular. Desafortunadamente, pues este paciente acude a la sala de hospitalización sin una medicación adicional, sin que el paciente sepa gestionar su enfermedad y al cabo de 2 o 3 días este paciente es egresado a su domicilio. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que muy seguramente este paciente, ante la falta de seguimiento, ante que sea incapaz de reconocer los signos y síntomas de descompensación y evidentemente ante que el paciente es incapaz de llevar la autogestión de la misma, pues en 1 o 2 semanas este paciente va a estar cayendo de forma constante a las áreas hospitalarias. Y bueno, creo que está de más comentarles estos datos relevantes acerca de la insuficiencia cardíaca. Sabemos que hoy en día esta enfermedad tiene mayor mortalidad que si juntáramos el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer cervicouterino juntos. Se estima que hay aproximadamente 60 millones de personas en el mundo que viven con esta enfermedad. Podríamos decir que es el diagnóstico de alta hospitalaria más frecuente en pacientes arriba de 65 años o más, pero desafortunadamente, y esto creo que también muchos de ustedes lo han visto, lo hemos conversado, cada vez son más los pacientes muy jóvenes debutando con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad en algunos casos aún es considerada el estadio final de múltiples procesos cardiovasculares. Y si leemos esto, podemos entender que la gran mayoría de pacientes que viven con alguna enfermedad o con alguna entidad propia del corazón, sí o sí van a desarrollar insuficiencia cardíaca en alguna parte de su vida. Aquellos pacientes hipertensos mal adherentes, aquellos pacientes diabéticos que a través de estas implicaciones tanto macro como microvasculares desarrollan repercusiones hemodinámicas, aquellos pacientes que viven con valvulopatías, aquellos pacientes postinfartados, algunas otras entidades como infecciones, por ejemplo, como la enfermedad de Chagas, algunos tipos de arritmia, inclusive algunos pacientes que han sido portadores de algunos tipos de cáncer y que han sido tratados a través de radioterapias o quimioterapias y que tras el uso de algunas antraciclinas han hecho deterioro de la función cardiovascular, también van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Lo grave de esto es que esta enfermedad tiene una expectativa de vida aproximadamente en el 50% de esta población que no rebasa los 5 años de vida. Y algo que también es muy impactante y que
debemos de conocer es que esta enfermedad posee uno de los peores indicadores de calidad de vida. Ya en la clase anterior, Leo nos habló un poco acerca de la calidad de vida, que pues, se enfoca más que nada a la dignidad que tiene el paciente para realizar cualquier actividad ordinaria en su día a día. Esto, pues bueno, realmente no únicamente afecta a países de primer mundo. Por ejemplo, en nuestro país, en México, pues les quiero comentar pues que también tiene una incidencia muy, muy elevada, aproximadamente del 2 al 4% de la población. Les comentaba de igual forma la mortalidad a 5 años, aproximadamente el 50% de estos pacientes va a fallecer después de haber recibido el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y bueno, en esta gráfica les muestro cuál es la complejidad de atender a una población como esta. Esa es la visión integral del paciente con insuficiencia cardíaca que ustedes los van a poder ver en cualquier escenario clínico, en las áreas de hospitalización, en la consulta externa, en la unidad coronaria, en las salas de emergencias, en las unidades de cuidados intensivos, y es aquel paciente con una edad avanzada, con múltiples medicamentos, con polifarmacia, como así lo conocemos actualmente. Son pacientes que llegan quizá a las unidades o a los programas de insuficiencia cardíaca con múltiples comorbilidades. Esos pacientes pareciera que nos llegan en combo. Además de insuficientes cardíacos, son diabéticos, son hipertensos, son tiroideos, pero también tienen disfunción renal, etcétera. Son pacientes con una mala adherencia a la dieta, con un estado nutricional totalmente alterado. Podemos ver dos entidades en cuanto a la parte nutricional, pacientes con una caquexia cardíaca o pacientes inclusive con obesidad mórbida. Son pacientes que tienen algún grado de ansiedad, depresión, estrés, con un contexto social totalmente indefinido. En algunos casos muestran abandono o no cuentan con la figura de un cuidador primario. Son pacientes con algún grado de deterioro cognitivo o inclusive alguna limitación física que evidentemente se enfrentan a altos costos y a nuevos tratamientos. Entonces, dar seguimiento a un paciente con insuficiencia cardíaca realmente es una tarea sumamente compleja que sí o sí requiere la inclusión de un equipo multidisciplinar. Les quiero presentar aquí parte del estudio Vida IC. Este fue un estudio que fue publicado en el año 2016 y realmente es un estudio muy, muy interesante porque comparaba distintas enfermedades crónicas, como podemos observar aquí, como cáncer, diabetes mellitus, Alzheimer, pacientes con ictus, pacientes con enfermedad renal crónica, evidentemente pacientes con insuficiencia cardíaca, y evaluaba distintas actividades pues, que se hacen en el día a día, como la movilidad, el cuidado personal, actividades cotidianas, dolor, malestar, ansiedad o depresión. Y bueno, lo interesante de este estudio es que demostró que la insuficiencia cardíaca posee uno de los peores indicadores de calidad de vida, únicamente situándose por debajo de algunos tipos de cáncer. Realmente todas estas enfermedades que ya les comenté, pues son entidades con las que mayormente estamos sensibilizados. Hoy en día escuchamos campañas masivas acerca de cualquiera de estos tipos de enfermedades como hipertensión, diabetes, tipos de cáncer, pero desafortunadamente sabemos muy poco y estamos muy poco concientizados sobre esta enfermedad que realmente representa un impacto social en nuestros días. Entonces, pues bueno, sabemos que hoy en día, desde ya hace algunas décadas, ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca a través de la inclusión de programas especializados en esta población. Estos programas de insuficiencia cardíaca pues tienen como objetivo identificar de forma temprana a los portadores de la enfermedad, brindar un tratamiento oportuno, modificar evidentemente el curso clínico de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y el pronóstico, contener tanto costos directos e indirectos, no únicamente para la institución, sino también para el paciente, y que todo esto sea con un enfoque multidisciplinario. Que hoy en día, en pleno 2024, creamos que la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca únicamente recae en manos del cardiólogo, sale de la competencia de lo que realmente le podemos ofrecer a un paciente como esto. Evidentemente, todo esto tiene que estar centrado en el paciente y a través de sistemas de procesos estandarizados. Les quiero mostrar aquí esta gráfica muy interesante que fue presentado por el doctor Magaña. Es un distinguido cardiólogo mexicano que hace un par de años publicó el primer posicionamiento mexicano en insuficiencia cardíaca y nos muestra la ruta de navegación del paciente con insuficiencia cardíaca. Básicamente es toda la travesía por la que cursa este paciente que desafortunadamente es diagnosticado con insuficiencia cardíaca, desde la parte de prevención en aquellos estadios
tanto A como B, en donde el paciente que quizá aún no presenta como tal disfunción ventricular, pero sí presenta factores de riesgo que pueden desencadenar la presencia de la enfermedad. Evidentemente, ante la presencia de signos y síntomas y la identificación del diagnóstico correcto, pues bueno, vemos todo el seguimiento a través al cual el paciente pues es sometido. Los equipos multidisciplinares de atención en insuficiencia cardíaca, grupos de apoyo, los cuales están enfocados en la educación al paciente y hice subrayé esta parte donde dice el apoyo al cuidador. ¿Por qué? Porque es muy importante no olvidar esta figura que realmente funge un papel sumamente importante en el logro de los objetivos en cuanto a pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las recomendaciones con un importante nivel de evidencia que las últimas actualizaciones de las guías para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto aguda como crónica, nos ofrecen. Miren la importancia que le dan a incluir a los pacientes en un programa de atención multidisciplinaria para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Ellos nos ofrecen un nivel de evidencia 1A. Esto quiere decir que tiene el mismo impacto que si utilizáramos cualquiera de los fármacos modificadores de la enfermedad. También se recomiendan las estrategias de autocuidados para reducir el riesgo de hospitalización por la propia enfermedad y la mortalidad. Y evidentemente también tiene un nivel de recomendación 1A. Y por último, se recomiendan los programas de atención domiciliaria y ambulatoria para reducir el riesgo por hospitalización y la mortalidad, también con un nivel de evidencia 1A. Entonces, pues bueno, creo que también a lo largo de estos módulos estamos enfatizando cuál es el papel del enfermero experto en insuficiencia cardíaca. Y pues bueno, dentro de esta formación, dentro de estos conocimientos, este profesional de la salud tiene que estar enfocado en educar y evaluar de forma integral y periódicamente los conocimientos, las necesidades educativas y de apoyo, no únicamente para el paciente, miren y observen muy bien eso, sino también para la familia y el entorno. Y cuando hablamos de familia, también nos referimos a esta figura del cuidador primario. También tenemos que tener esta expertise que nos permita evaluar el nivel de autocuidado de cada uno de estos pacientes, identificando barreras y factores facilitadores. También conseguir acuerdos y compromisos con el paciente y desarrollar alianzas terapéuticas con el mismo. De igual forma, conseguir la implicación de todos los profesionales de la salud a lo largo de la transición del paciente dentro del sistema sanitario. Y bueno, entrando en materia a lo que vamos a abordar el día de hoy, que es el cuidador, pues bueno, sabemos que la cuidadora o el cuidador primario es aquella persona que atiende en primera instancia las necesidades físicas y emocionales de una persona que por sí misma no puede, papel que por lo general es asumido por algún miembro activo de la familia, ya sea la esposa, el esposo, el hijo, la hija o un familiar o alguien cercano a esta persona que padece alguna enfermedad. Estos son los tipos de cuidadores que, bueno, creo que en cualquier parte del mundo, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, pues bueno, los podemos distinguir de la misma forma, tanto en cuidadores formales, pues que son aquellos donde evidentemente nos incluyen a nosotros como profesionales de la enfermería porque estamos formados para dar estos cuidados y pues evidentemente nosotros recibimos una remuneración por esta función que realizamos en el día a día, pero también tenemos esta otra parte de los cuidadores informales, estas personas que no tienen una formación como tal y que evidentemente y mayormente son algún miembro de la familia, algún vecino, algún conocido quien se hace cargo del cuidado de estas personas. Este es un ejemplo de una encuesta que se realizó en México, en la INEGI, es donde nos dice que aproximadamente en la población mexicana existen un 47.8% de adultos mayores en México con alguna discapacidad. Entonces, entendiendo este contexto, pues podemos decir que cada una de estas personas requiere de la figura de un cuidador informal. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuidador informal en cuanto a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Pues bueno, ayudan a proveer apoyo físico, emocional o financiero al paciente, se caracterizan por tener un vínculo afectivo y no recibir una remuneración económica por sus cuidados. Típicamente es un miembro de la familia, un amigo o un vecino. Esta, que también es parte de una encuesta en un estudio mexicano, nos dice que aproximadamente el 66% de los cuidadores, y creo que en países latinos
estarán de acuerdo conmigo, es del sexo femenino, ¿cierto? La edad promedio aproximadamente de estos cuidadores oscila entre 45 y 55 años, con una media de 48 años. Una edad bastante funcional que si nos ponemos a pensar, una mujer a los 48 años también es ama de casa, pero también cuida hijos, pero también quizá tiene un trabajo ya sea de medio tiempo o tiempo completo. También tiene actividades en casa como el hogar, la cocina, la ropa, actividades con los hijos. Muy probablemente en esa edad también empiezan a aparecer algunas enfermedades para esta persona que está a cargo del cuidado. Entonces ustedes imagínense la sobrecarga que puede tener un cuidador a esa edad. Aproximadamente esta persona del sexo femenino de 48 años aproximadamente se encarga del cuidado de 2 o más personas, no únicamente quizá de un enfermo, quizá también de un hijo muy joven o de alguna otra persona, y bueno, se encarga del tercio, del 3% del cuidado de esta población. Entonces, pues bueno, en cuanto a insuficiencia cardíaca y el papel del cuidador, pues bueno, estos nos ofrecen, nos ayudan a la promoción y refuerzo del autocuidado. En muchas de las ocasiones que nos encontramos ante un paciente con algún tipo de limitación, ya sea cognitiva o física, o alguna otra limitante o alguna otra barrera que nos esté impidiendo la adherencia hasta a sus pacientes, es indudable que nos tenemos que apoyar en la parte del cuidador informal. También nos ayudan a brindar la adherencia en el proceso asistencial, nos brindan el seguimiento y la evolución del paciente, nos ayudan también, muy importante, a detectar ya sea necesidades que no estén cubiertas o incluso complicaciones en la parte del paciente. Nos ayudan a favorecer y fomentar la autonomía del mismo paciente, a garantizar el bienestar físico y psicológico del paciente con insuficiencia cardíaca y ayudar en labores de rehabilitación en caso de que así se requiera. Y es, bueno, indudable pues el acompañamiento que en cada una de las consultas brinda un cuidador primario a los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca. Y bueno, entrando también un poco en materia de lo que vamos a abordar y hablando un poco de sociodemografía, esta es una pregunta muy constante que quizá algunas personas en las que recae el cuidado de algún enfermo está muy presente. ¿Por qué voy a ser cuidador o por qué es que yo soy el cuidador de algún enfermo? Y bueno, esto puede ser explicado desde distintas partes, ya sea por un vínculo familiar. Por ejemplo, les hablo de la experiencia en México. Hoy en día hay algunas comunidades muy arraigadas en donde simplemente por ser el hijo menor ya está designado que esa persona va a correr con los cuidados de los padres cuando estén en una edad adulta de una forma opcional, ya sea porque yo elegí ser el cuidador, ya sea de mi padre, de mi madre o quizás de algún familiar que requiere evidentemente de mis cuidados o por una posición predeterminada. Es muy importante este mensaje, pues que bueno, el cuidador ha de cuidar, pero sin descuidarse. Entonces, es muy importante que en las consultas de enfermería en insuficiencia cardíaca integremos al cuidador en la consulta. Esto va a ayudarnos a promover el papel activo de tanto del paciente como del cuidador y evidentemente esto va a impactar en cuanto a calidad de vida. Toda la educación que nosotros proporcionemos al paciente que vive con insuficiencia cardíaca en cuanto a autocuidado, en cuanto a automonitoreo, en cuanto a detección temprana de síntomas de alarma, en cuanto a la conciliación de fármacos, en cuanto a la detección oportuna de eventos adversos, en cuanto a la medicación, en cuanto a la inmunización correcta del paciente, en cuanto a la restricción de sodio, de líquidos, es importante que no únicamente sea brindada para el paciente, sino también para el cuidador primario. Todo esto es lo que nos va a brindar la garantía de que se va a realmente observar una mejoría en la calidad de vida en el paciente que vive con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que tenemos que considerar al llevar a cabo este proceso? Pues bueno, hay que brindar apoyo psicológico no únicamente al paciente, sino también al cuidador. En México, y yo creo también me atrevo a respaldar lo que creo que en otros países de Latinoamérica el matriarcado es algo que está muy común en el ámbito de la salud. Y me refiero a que en muchas ocasiones el sexo masculino delega la salud a la esposa, a la hija, a la vecina o a algún familiar del sexo femenino. Entonces es muy común que se presenta el paciente a la consulta ya sea de insuficiencia cardíaca o a la consulta de cardiología
y el paciente no sabe absolutamente ni qué diagnóstico tiene, ni por qué está yendo a la consulta, ni qué medicamentos toma, y básicamente la consulta se torna en cuanto al médico y el cuidador, que en este caso mayormente es predominante del sexo femenino. Entonces es muy importante también el apoyo que se le tiene que dar a esta parte del cuidador para evitar el colapso que éste pueda tener en algún futuro. Es muy importante integrar al cuidador en el proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca por el rol relevante que este mismo desempeña. Esos son algunos artículos también muy interesantes que yo les invito a que puedan descargarlos, que nos hablan precisamente de cuál es el impacto económico de la insuficiencia cardíaca en el cuidador informal. Como les comentaba, esta enfermedad tiene múltiples aristas, no únicamente como tal es un problema como tal de salud, sino también a nivel económico es una de las enfermedades que mayor impacto tiene, no únicamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Evidentemente, si nos ponemos a revisar artículos en donde, como en este ejemplo, nos hablan de cuál es el impacto económico de la enfermedad como tal en un vínculo familiar, realmente no va a terminar de sorprendernos. Por otro lado, tenemos este otro estudio también muy interesante que nos habla de la sobrecarga y de la autoeficacia percibida en cuidadores primarios informales de pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, pues bueno, hoy en día sabemos que los equipos multidisciplinares para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca son realmente lo que hacen el cambio en la mejoría de la calidad de vida. Esto no me lo inventé yo. Hoy en día hay estadísticas que nos dicen que estos pacientes, cuando son incluidos a un programa de seguimiento estructurado, presentan una mejoría de calidad de vida hasta en un 55%. Este es un ejemplo de cómo podemos estructurar un programa de insuficiencia cardíaca tomando en cuenta la cartera de servicios con la que contemos en donde nos desempeñemos. Si contamos con la figura de, evidentemente, de una enfermera, cardiología, psicología, nutrición, rehabilitación, trabajo social, evidentemente, la familia, y pues bueno, como les mencionaba hace un momento, que todo esto esté centrado en el paciente. Entonces, ¿qué es el colapso del cuidador? Bueno, es el grado en que los cuidadores perciben que el cuidado que otorgan tiene un efecto adverso en su funcionamiento, ya sea físico, emocional, social, espiritual o financiero. Esta imagen, sin que yo la describa, creo que realmente nos representa todo lo que un cuidador puede sentir cuando está al borde, evidentemente, del colapso, ya sea por cuidar uno, dos o más pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a síndrome del colapso del cuidador? Pues bueno, la falta de capacitación, que cuando estemos ante un paciente con insuficiencia cardíaca, únicamente nos centremos en el paciente y dejemos de lado la figura del cuidador primario. Que nos estemos enfrentando ante una enfermedad crónica que realmente pues es necesario explicarle tanto al paciente como al cuidador que esta va a ser una enfermedad que sí o sí lo va a acompañar desde el momento que fue diagnosticada hasta el resto de su vida. Y es por ello la importancia de a través de esto ir incorporando hábitos cardiosaludables que van a hacer que los pacientes se sientan y vivan mejor. El grado de dependencia de la enfermedad, la mala red de apoyo, la forma de afrontarlo, porque eso también es muy importante que, aunque nosotros no somos psicólogos, también apoyemos en la parte del duelo a los pacientes que están recibiendo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, insuficientes recursos económicos y la gravedad y el tiempo de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se siente un cuidador colapsado? Pues bueno, esto creo son parte de la sintomatología que podemos observar en los cuidadores. Presentan ansiedad, fatiga, aislamiento, tristeza, sentimiento de culpa, enojo, ansiedad, angustias, somatizaciones, miedo, trastornos del sueño, problemas físicos que se caracterizan por cansancio, cefalea, insomnio, alergias, trastornos gastrointestinales, pérdidas de pesos, deterioros de las enfermedades crónicas, incremento inclusive de la mortalidad. Hoy en día hay estudios, de verdad, realmente impactantes que nos dicen que el cuidador primario llega a perecer antes que el propio paciente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener un cuidador colapsado? Pues bueno, en cuanto al paciente, pues es sin duda que va a haber un menor apego al tratamiento. Esto puede aumentar la mortalidad de nuestra población. Va a haber mayores hospitalizaciones porque recordemos que ante un paciente de una edad muy avanzada y con algún tipo de limitación, si no cuenta con la figura de un cuidador primario, pues evidentemente el desenlace va a ser peor. Y en algunos casos también maltrato por parte del cuidador. En cuanto al cuidador, pues bueno, enfermedades, falta de sueño, descuido de su persona,
problemas económicos, ya sea por faltar al trabajo o por trabajar medio tiempo para recurrir a estas horas al cuidado del paciente que vive con insuficiencia cardíaca, y problemas emocionales como ansiedad, depresión, aislamiento, sensación de culpa, por mencionar algunos. Entonces, ¿cómo detectamos el colapso del cuidador? Pues bueno, hoy en día ya tenemos también cuestionarios que nos pueden permitir ver algunos factores relacionados con el cuidador, factores relacionados con la persona cuidada, apoyo social recibido por parte ya sea de la red social o de algún grupo de apoyo para pacientes con insuficiencia cardíaca. Nos permite también determinar factores de riesgo. Evidentemente, pues sabemos que simplemente por ser del sexo femenino, esto representa también una mayor carga para el cuidado de estos pacientes. Los roles familiares, laborales, los grados de conocimientos que posee la persona que va a cuidar a un enfermo, la economía de la familia, el estado de salud del cuidador, el tiempo que se dedica a cuidar, la posibilidad de descanso y la relación del enfermo con el cuidador. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las implicaciones hoy en día de tener a un cuidador colapsado. Pérdidas económicas, aproximadamente aquí estamos hablando de dólares, 306 mil millones de dólares de forma anual. Sabemos que un cuidador asiste aproximadamente entre una y dos actividades básicas, y con esto nos estamos quedando cortos. Para aquellas personas pues, que ya trabajan con pacientes con insuficiencia cardíaca o que ya han visto cuál es el panorama de un paciente con insuficiencia cardíaca, pues sabemos que muchos de esos pacientes tienen múltiples limitaciones en cuanto a movilidad, en cuanto a funciones, en cuanto a asistencia. Entonces, el decir que únicamente un cuidador en cuanto a pacientes con insuficiencia cardíaca asiste en una o dos actividades, pues nos estamos quedando cortos. Ese dato que está aquí al final realmente es muy impactante. Aproximadamente se sabe que un cuidador colapsado o un cuidador que está a punto del colapso invierte aproximadamente 11 horas de día en cuidados de un paciente con insuficiencia cardíaca. Ustedes pónganse a pensar que de las 24 horas del día, nuevamente pongo el ejemplo, esta femenina de 48 años que trabaja medio tiempo, vamos a ponerle que 6 horas, y que adicionalmente también atiende a los hijos, atiende al esposo, tiene funciones en cuanto al vínculo familiar, lava, plancha, cocina, asiste en otras actividades, quizá ayuda con los hijos a la tarea, y también evidentemente cuida a un enfermo, y adicionalmente también esta persona puede tener algunas otras comorbilidades. Imagínense cuál es el tiempo que le sobra a esta persona para estar del cuidado de sí mismo. Entonces, esto realmente es muy, muy impactante, estas estadísticas que nos dicen aquí. Y bueno, en cuanto a todo esto, pues hoy en día conocemos que el cuidador es conocido como el paciente invisible. Y esto pues es algo que realmente sí nos debe de impactar y que tenemos que mostrar mucha seriedad y también mucho humanismo en cuanto a esta parte. Siempre cuando estemos en contacto con el paciente y su cuidador, también es importante evaluar de forma periódica al cuidador con algún cuestionario que nos permita determinar si éste está en riesgo o no de sufrir colapso del cuidador. Algunos de estos instrumentos que también se utilizan en los programas de insuficiencia cardíaca pueden ser como este que les estoy mostrando aquí, que es el test de SARIT. Este es un test que evalúa la sobrecarga del cuidador y pues bueno, es un test realmente muy sencillo de aplicar. Es un test que consta de 22 ítems y que la puntuación va del 0 en respuesta de nunca a 5, que es casi siempre. Entonces son respuestas realmente muy sencillas que nos permiten identificar cuál es la percepción que tiene el cuidador respecto al cuidado que está otorgando en algún paciente con enfermedad crónica. Sabemos que también hoy en día pues deben o debemos contar con alguna estrategia efectiva que nos permita brindar un manejo al colapso del cuidado. ¿Y cuál sería esta estrategia? Pues también contar con parte de este equipo multidisciplinar, un grupo de apoyo enfocado única y exclusivamente al cuidador que incluya evidentemente la parte de enfermería, psicología, medicina, evidentemente la reforzación de la capacitación y la relajación en el cuidador, que repito, hoy en día es conocido como el paciente invisible. Entonces, pues parte importante de los mensajes que nos tenemos que llevar es que el cuidador también debe de ser cuidado. Entonces, pues bueno, el día de ayer veíamos esta importante gráfica
que nos muestran aquí dentro de los roles de la práctica del enfermero en insuficiencia cardíaca en cuanto al rol psicosocial, la importancia que tiene el enfermero en insuficiencia cardíaca en reconocer todo el ámbito social del paciente con insuficiencia cardíaca, y es aquí en donde nos permitimos realizar la identificación correcta de la red social del paciente. Y cuando hablamos de la red social no nos referimos al Instagram, al Facebook, al Twitter, al TikTok del paciente, no, únicamente nos estamos refiriendo a la identificación de dónde recae realmente el cuidado del paciente. Y sucede algo muy común y que yo creo que no me van a dejar mentir. A veces creemos que la persona que lleva al paciente con insuficiencia cardíaca o con alguna enfermedad crónica a la consulta es el cuidador primario, ¿cierto? Pero a veces si realmente nos ponemos a indagar en quién es esa persona que está llevando a este paciente a la consulta, realmente nos vamos a quedar sorprendidos que a veces es únicamente un transportista, a veces es un vecino que se ofreció llevar a este paciente a la consulta, a veces es un compadre, un conocido, algún amigo, algún familiar que tuvo el tiempo de llevar a este paciente o que su única función es llevar al paciente a la consulta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ante algún paciente realmente con alguna limitación, con edad demasiado avanzada, con alguna limitación inclusive cognitiva, en la cual tengamos que apoyarnos de un cuidador primario, pues evidentemente toda esta educación vamos a darla a esta persona, pues que realmente sabemos que no va a impactar lo que estamos proporcionando en cuanto a educación para la salud. Entonces, sí es muy importante desde la exploración, desde la evaluación que realicemos en el paciente con insuficiencia cardíaca, identificar en realmente en quién recae el cuidado de estos pacientes y tratar en la medida de lo posible de contactar a esta persona para que a través de esta persona podamos impactar en cuanto a mejoría, evidentemente, de cualquier función en el paciente con insuficiencia cardíaca. Ya casi para finalizar, pues bueno, este es un decálogo que me parece muy interesante, que es el decálogo básico para el autocuidado del cuidador, el cual pues es importante que también en cada consulta que tengamos con el paciente con insuficiencia cardíaca y que abordemos al cuidador primario, también podamos externarlo al mismo. Para cuidar bien, el cuidador tiene que cuidarse. Es muy importante que esos cuidadores busquen información sobre la enfermedad de su paciente y que evidentemente cuenten con recursos disponibles. Es importante que estos cuidadores organicen la vida cotidiana contando no únicamente con un cuidador primario, sino con varias personas en las cuales se puedan distribuir muchas de las tareas encaminadas al autocuidado de estas personas. Es importante que los cuidadores dejen un espacio diario para sí mismos y que evidentemente estos cuiden su propia salud con actividades como comer sanamente, dormir con posturas adecuadas, la práctica de actividad física, el ingerir agua como está recomendada hoy en día. Es importante también que como cuidadores aprendan a pedir ayuda, ya sea a familiares, amigos, a profesionales de la salud o grupos de apoyo como son los programas de insuficiencia cardíaca. Es importante instar a los cuidadores, invitarlos a que procuren mejorar su relación con el paciente y que estos también identifiquen las situaciones que le causan estrés, que las puedan analizar y que evidentemente se puedan en conjunto buscar soluciones. También es muy importante enfatizar en que estos cuidadores pues sean realistas y que identifiquen si se está presentando alguna molestia, ya sea física o emocional, que puedan sugerir datos de sobrecarga en el cuidado. Me despido de ustedes. Esta es una imagen. Les quiero comentar que desde nuestro centro, nuestra clínica de insuficiencia cardíaca, nosotros realizamos cursos educativos, los hacíamos anteriormente de forma semestral, actualmente los estamos implementando de forma anual, y son cursos educativos que son simposios para pacientes y cuidadores. Todo el equipo multidisciplinar nos reunimos para crear contenido educativo y pues de la forma más amena, los pacientes puedan ir a nuestro auditorio y puedan convivir entre ellos mismos a la vez que se están educando y pues que evidentemente tratamos de que se mejore la calidad de vida de cada uno de ellos. Me despido de ustedes y bueno, ante cualquier duda que puedan presentar en esta presentación, pues quedo a la orden. Muchas gracias.